A ver cuándo inicia. Ya. Bueno, la elección 4 continúa con los modelos de gobernabilidad en Argentina. Y acá ya nos metemos de lleno. Correo para cada uno. Selección de su nombre y apellido. Y vamos por acá. Este conjunto de elecciones se llama del Estado liberal al Estado postsocial. Lo que vamos a ver hasta el viernes, inclusive, va a ser el modelo del Estado liberal oligárquico. Y si tenemos tiempo, vamos a ver los censos nacionales a través de estos gobiernos, que es un conjunto de microdocumentales que creo que conforman la elección número 5, y ahí les va a ir contando el narrador, o la narradora en su caso, eh, cuáles fueron los puntos más importantes que consideraban en aquella época que eran precisos censar. Bien, este gran título del Estado liberal al postsocial lo vamos a dividir en 3 bloques. Un Estado liberal oligárquico que va a ir corriendo desde 1853 a 1944, un Estado social, nacional popular, desde 1945 a 1975, y un Estado postsocial o neoliberal que corre desde 1976 hasta nuestros días. Ahí nomás que termino de hacer esa presentación, les hago una pregunta preferida: ¿a dónde ubicarían los diferentes modelos de gobernabilidad que acabo de señalar? Y aquí están las fechas en donde usted debe puntuar a dónde está localizado el Estado liberal oligárquico, en cuál de estas 3 columnas, el Estado social popular y el Estado postsocial, ¿verdad? Y vamos de lleno. Vamos primero con el Estado liberal oligárquico, que corre desde 1853, en este caso, hasta 1916. Esta es una subdivisión del primer ítem que consideramos más arriba. Toda esta lectura larga que aparece por aquí ya más o menos la hemos desarrollado en la clase anterior. Si quieren pegar una releída, pero más o menos hablar de esto ya lo hemos dicho cuando hablamos de orden y progreso. Entonces lo vamos a omitir y vamos a comenzar por acá, diciendo que a mediados del siglo XIX el Estado Nacional Argentino promovió el surgimiento de una sociedad capitalista con plena inserción en el mercado mundial, eso ya lo habíamos dicho, apoyada en una clara división internacional del trabajo, teniendo a Inglaterra como la dominante en aquella época, en el siglo XIX, de todo lo que era la cuestión comercial, cultural, social, moda, industrias, etc. O sea, Inglaterra como proveedora de productos manufacturados, o sea, de industrias, productos industrializados, y Argentina como proveedora de materias primas. En líneas generales, este modelo acreditaba los siguientes atributos, las siguientes características. Era un modelo referenciado en la filosofía positivista que postulaba orden y progreso. Eso ya lo habíamos visto. Ordenar adentro para progresar hacia afuera, ¿verdad? Y hacia adentro también. Fue un modelo de acumulación agroexportador, es decir, basado en la producción primaria del campo, con base ganadera, particularmente bovina y ovina. La estancia, o sea, la unidad económica que se llama estancia, fue el elemento productivo central del modelo de acumulación agroexportador. Y esta unidad productiva, que combina formas de dominación tradicional y modernas, terminará simbolizando el sistema de autoridad político, económico, cultural y social de la clase dominante.
Ya vamos a volver cuando vamos a hacer un una pequeña clase sobre lo que es el origen del conventillo, y ahí vamos a poder ver cómo cobra importancia este modelo económico basado en la estancia como unidad productiva, cuál era la incidencia de esta unidad productiva en el control de las poblaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, no es que la estancia de por sí, una casa una casa grande con varios eh, empleados era suficiente. No, la estancia cumplía roles de control social en el medio rural. Eso lo vamos a ver en la segunda etapa. Eso. En tal sentido, este estado de información, basado en el orden y el progreso, desarrolló infraestructuras de transportes y comunicaciones basadas en un sistema ferroviario con epicentro en el puerto de Buenos Aires y en un sistema de correos con base en Buenos Aires y que alcanzaba a la totalidad del territorio argentino. Con esta integración territorial, mediante obras de infraestructura y comunicaciones, el modelo extendió las relaciones capitalistas hacia todo el territorio nacional. En otro orden, desplegó el disciplinamiento de las autonomías provinciales a través de la constitución de un ejército nacional profesional que fue la viva expresión del monopolio de la coacción del Estado Nacional Argentino. Y finalmente sentó las bases para la construcción de una identidad nacional a partir de la organización de un código civil y comercial unificado, una educación pública y laica, que es la vieja ley 1420, y el servicio militar obligatorio y la ley de matrimonio civil. ¡Wow! Es decir, que el Estado Nacional Argentino, cuando se consolida después de la batalla de Pavón para eh, llevar a la práctica el ejercicio de este orden y progreso, se valió de algunas herramientas para expandir este nuevo ideal a todos los rincones de la nación argentina. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, a partir de políticas públicas destinadas a construir un sistema de transporte de largo alcance que llegara a los lugares más recónditos de la República Argentina. Y ese medio de transporte era, por antonomasia en aquella época, el ferrocarril. ¿Sí? Dentro de ese ferrocarril necesitamos, que no tenía, lo que en esta época se usa bastante poco, que es el correo, que es el servicio postal, el servicio de comunicación entre los centros de decisión y, y la periferia que es influida por ese centro de acción y decisión. Es decir, que el ferrocarril se constituyó en un difusor de la cultura nacional argentina a través del servicio de correos. Toda la bibliografía, todos los periódicos, todas las revistas, todas las publicaciones en general que se producían en la ciudad de Buenos Aires, auspiciando este modelo modernizante de orden y progreso, circulaba en todo el territorio nacional argentino a través de el uso de los ferrocarriles que circulaban en todas las en todos los puntos cardinales de la República Argentina. Por eso fue muy importante la construcción de la red ferroviaria nacional en aquella época. Entonces ya tenemos un ferrocarril y un servicio de transporte postal, más que transporte postal, un servicio de difusión de innovaciones encarnado en el correo, en aquella época no se llamaba correo argentino, se llamaba en el correo nacional. Otra herramienta que utilizó el
gobierno nacional argentino unificado fue la constitución de un ejército para disciplinar y controlar a las autonomías provinciales para que, para evitar levantamientos, para evitar situaciones indisciplinarias que atentaran contra la política global del gobierno nacional. ¿Tá? Entonces, ante algún caudillo local que se le ocurría levantarse en armas porque no le gustaba determinada política pública, el, el, el ejército nacional se encargaba de ponerlo en su lugar y, en su caso, hasta llegar a fusilar a ese caudillo insurrecto. Muy bien. Uno de ellos fue, por ejemplo, el famoso Chacho Peñalosa, que ante la desaveniencia con las políticas públicas ordenadas del gobierno central, se levantó en armas en su lugar de origen, fue derrotado y luego fue ajusticiado. Tanto él como López Jordán es más del lado de Entre Ríos, Chacho Peñalosa es de la zona de, yo no me acuerdo si es La Rioja, Catamarca, Salta, uno de esos lugares. Me parece que Salta. Muy bien. Y hay otros que me estoy olvidando por allí, pero los más notables fueron los levantamientos de López Jordán y de Peñalosa. Muy bien. Otra de las herramientas que utilizó el Estado Nacional Argentino para poner en ejercicio este ideal de orden y progreso fue, aparte del Ejército Nacional, del ferrocarril y del servicio postal, fue la institucionalización de los derechos civiles de las poblaciones de Argentina a través de la unificación del Código Civil y Comercial a nivel nacional. Antes de ello, sí, bien digo, cada provincia tenía su propio código basado en las antiguas leyes españolas, y con esta unificación del Código Civil y Comercial argentino, que fue obra de un jurista argentino que se llamó Dalmacio Vélez Arfiel, el mismo que está en la plaza, gracias a Dalmacio Vélez Arfiel, oriundo de Amboy, en Calamuchita, se institucionalizó el Código Civil y Comercial argentino, sancionado y promulgado en el año 1879. Entonces ya unificamos, ya enlazamos a Argentina a través de los ferrocarriles, de los correos, disciplinamos a través del ejército, reglamentamos las reglas, valga la redundancia, las reglas de civilidad y de comercio a nivel nacional, y había un par de cuestiones más por resolver. Una de ellas era resolver también el problema de la educación, unificar el sistema educativo. En aquella época la educación estaba básicamente llevada adelante por las congregaciones religiosas. Con esta ley 1420 que citamos por aquí, lo que se pretendió es el desarrollo, la implementación y el desarrollo de una educación laica, librada de cuestiones religiosas, libradas de prejuicios, sino que una educación de tipo universalizante o una educación cosmopolita, que vaya más allá de los preceptos religiosos. De esa manera se uniformaba el saber a lo largo y a lo ancho de la nación argentina, a través de una ley única para todas las provincias. ¿Verdad? Y como cerecita de postre, había un par de cuestiones que resolver, que era esta construcción que habla de la que habla la estatidad, esta construcción de identidad nacional, esta construcción de identidad basada en valores, ¿verdad?
que ingeniosamente el Estado Nacional Argentino las encarna a esta institucionalización de valores y creación de sentimientos de argentinidad a través de dos instituciones. Primero, la de el Servicio Nacional Militar Obligatorio, Servicio Militar Obligatorio, y la de la institución del matrimonio civil. El matrimonio civil se institucionaliza en su momento, dentro del Código Civil. Después se dicta una ley autónoma que se incorpora el Código Civil, pero primero se incorpora el Código Civil. ¿Para qué estas dos cuestiones? Primero, más que todo, empezamos por el servicio militar obligatorio. Este servicio militar obligatorio para el varón implicaba que, aparte de esa instrucción marcial, el manejo de armas, en la disciplina y en el control de sus horarios y en el aprendizaje en el aprendizaje referido a la disciplina jerárquica, lo que instruía el servicio militar obligatorio era educación contenida en la ley 1420 para aquellas personas que no tenían instrucción, que era la mayoría de la población argentina. Entonces, dentro del ejército se le enseñaba también a leer y a escribir, se le enseñaba las operaciones matemáticas y se le enseñaba cuáles eran los valores, los signos, los símbolos patrios. Escarapela, banderas, de hecho todos los que han hecho servicio militar han jurado la bandera, el himno, las instituciones públicas, todo lo que hace a lo que necesita este sistema de dominación que pretende instaurar orden y progreso. Las principales normativas ingresaban también a través de las instrucciones del servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque en aquella época se suponía, no se suponía, sino que era un hecho como naturalizado, de que el varón era la cabeza del hogar. Entonces, esta instrucción recibida en el servicio militar obligatorio basado en la disciplina era luego trasladada por el ciudadano varón. ¿A dónde? A la institución del matrimonio civil. Entonces, ese matrimonio civil, que también era obligatorio, se fundaba y abrevaba en la disciplina que transmitía el varón dentro del entorno familiar. Y de esa manera, ese círculo de disciplinamiento militar y matrimonio civil contribuía a alimentar y a incrementar ese sentimiento de argentinidad basado en los valores comunes y en los sentimientos compartidos de los ciudadanos. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Bueno, acá hay una tapa de un libro, El orden conservador se llama, donde aparecen 4 personajes, Mitre, a la izquierda, Bartolomé Mitre, como la escuela, Julio Argentino Roca, como la avenida, Sáenz Peña y Carlos Pellegrini. Cada uno tuvo, una vez me puse a pensar, ¿por qué salen estos 4 personajes y no salen otros? Porque cada uno de ellos tuvo su participación excluyente dentro de este proceso de formación del Estado argentino. Mitre incorporando a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, Roca como héroe de la conquista del desierto, Pellegrini como artífice de la solución a una gran crisis económica que tuvo Argentina en 1890, a través de
la imposición de un modelo de convertibilidad del peso en oro, y don Sáenz Peña como artífice de la ley que lleva su nombre del año 1912, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio. Por eso estos cuatro considero que son la tapa de este libro de este escritor Natalio Botana. Muy bien. Y por acá abajo viene un pequeño cuestionario donde tiene que puntuar si es verdadero o falso las consignas que se le solicita que responda. Que eso lo pueden ver en el PDF, si alguien lo tiene, si alguien lo usa el PDF, o en el Google Form, si alguien que es la obligatoria más bien, que si alguien falta por responder estas consignas. ¿Cómo se caracteriza y cómo crece y cómo decae el modelo liberal oligárquico de 1853 a 1916 en lo que hace a la cultura y sociedad? Y con esto vamos a terminar, sí. Sí. Es decir, a mediados del siglo XIX, el Estado promovió el surgimiento de una sociedad capitalista con plena inserción en el mercado mundial, eso ya lo hemos dicho, a través de un modelo de acumulación agroexportador apoyado en la división del trabajo. ¿Está bien? Sí. Ahora bien, la conformación de la nación tuvo aquí características distintivas también de los otros países latinoamericanos. El vuelco de una masa migratoria de Europa, la gran migración europea de finales del siglo XIX y su vinculación con los contingentes originales o criollos, dio particulares características a la conformación de esa nacionalidad. Ello coincidía con una visión de modernización de élite dominante que consistía en la necesidad de traer a estas orillas trozos vivientes de las sociedades modernas para reproducir el proyecto de transformación deseado y asociado con la modernidad. Lo que pasa, vamos a hacer un puntito acá, la pretensión que tenía la generación de los 80, que es la artífice de este modo de interpretar la realidad a partir del orden y el progreso, era que los migrantes que vinieran de Europa fueran básicamente o alemanes, o ingleses, o franceses, que eran los más, eran las naciones más, los migrantes más adecuados para las tareas agrícolas, para las tareas de tipo rural y también de tipo industrial. Lamentablemente no, pero digamos que lamentablemente para ellos, los contingentes que vinieron acá a Argentina provienen mayormente de Italia y de España, y en menor medida de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Suiza. La mayoría de esos países llevaron sus contingentes migrantes no a América Latina, sino a América del Norte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era más afín el idioma anglosajón para estos migrantes que el idioma castellano, que era más ameno para un italiano, para un portugués o para un español. Francia no tuvo tanta necesidad de migraciones hacia América porque tenía sus propias colonias en el norte de África. Francia tuvo un desarrollo de flujo de migraciones entre el país central, Francia misma, y sus colonias de ultramar, que eran norte de África, Indochina o algunas islas del actual Caribe centroamericano. Muy bien. La gran inmigración venida desde Europa fue el dispositivo que promovió una forma de organización social conocida como el conventillo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El cual posteriormente sentó las bases para otra forma de organización social de mayor escala, conocida como villa de emergencia o villa miseria.
Esta forma de organización social, el conventillo, fue, a su vez, la cuna de dos expresiones típicas rioplatenses: el tango como música y el sainete como pieza teatral. ¿Sabían eso? Sí. Muy bien. Con relación a la clase terrateniente, o sea, con la dominante, o sea, la oligarquía, o sea, los dueños de la tierra, el Estado Nacional mostró escasa autonomía porque los gobiernos se estructuraron y operaron como coto de casa cerrado de esta clase, y los asuntos nacionales eran manejados como problemas de redes, de relaciones familiares, para servir y satisfacer a un círculo restringido de intereses y privilegios de clase. Es decir, ¿quiénes gobernaban? Los que tenían poder. ¿Quiénes tenían poder? Los que tenían recursos, los que tenían capital. ¿Quiénes tenían capital? Los terratenientes. Ergo, ¿quiénes gobiernan? Los terratenientes. ¿Gobernaban los campesinos? No gobernaban. ¿Gobernaba la gente común de la ciudad? No. No. Era el gobierno, básicamente, sostenido por la clase terrateniente y algunos políticos argentinos de aquella época, atento a su capacidad, a su inteligencia, a su capacidad imaginativa, eran una especie de interlocutores de estos terratenientes argentinos. Caso Bartolomé Mitre, caso, ¿cómo se llama esto? Amigo Faustino Sarmiento, ¿verdad? Carlos Pellegrini, todo eso, Quintana, Roque Sáenz Peña, todos ellos eran, si no eran terratenientes, si no eran estancieros, sí tenían llegada o si eran los interlocutores de este sistema de dominación que subyacía detrás de este modelo agroexportador. ¿Estamos de acuerdo? Roca, ¿por qué Roca es importante en la historia argentina en esta época? Inclusive fue 2 veces presidente. Porque fue el triunfador de lo que fue la conquista del desierto. No hacía falta que hubiera un terrateniente que lo sostuviera, porque él, por su gesta, mala o buena, eso será una discusión para otra oportunidad, pero sí fue el que incorporó las tierras de la Patagonia a la República Argentina, porque antes estaban medias, este, digamos, como se dice ahora, estaban medias flojas de papeles por la tirantes que había entre las comunidades originarias y este poder emergente de la República Argentina. Roca es el que termina consolidando la incorporación de lo que hoy conocemos como Patagonia al territorio nacional argentino. Y ese crédito fue propio de su modo de accionar en la conquista del desierto, y no tiene que rendirle tributo ni tiene que darle cuenta a ningún terrateniente sobre el particular. Por eso la figura de Roca tiene en esta etapa de la historia argentina un fuerte peso por sí mismo, no depende de ninguna otra fuerza que no sea este, la de su propia historia. Muy bien. Entonces se constituyó por esa razón, por esta razón de que quién gobierna, el que tiene dinero, quién tiene dinero, el terrateniente, se constituye en ese círculo vicioso un régimen político censitario, centralizado en la presidencia, bajo la forma de unicato, o sea, partido único, el de los terratenientes, sin duda, en el control de las provincias y en la sucesión electoral. Es decir, la sucesión electoral no era por internas como se hace ahora, sino que era básicamente a dedo. El sistema político estaba constituido por un régimen de partidos de notables, con fuertes restricciones a la participación, ya que el voto era calificado, o sea, no votaba todo el mundo, votaba determinada categoría de ciudadano, particularmente el que votaba era el varón, la mujer no tenía acceso al voto.
no tenía acceso al voto determinadas categorías sociales, como pueden ser este, los, eh, los que eran considerados pobres o los que eran considerados mendigos. O sea, solamente no podían votar aquellos que no tenían documentación. Ya lo vamos a ver a eso de la documentación cuando veamos un poquito más esta cuestión del conventillo y la estancia como contrapuntos. Vamos a ver cómo funcionaba el régimen de la identificación en aquella época de las personas, ¿verdad? Para validar su condición de, de habitante de la nación. Y esta restricción a la participación, dado que se partía del supuesto de que orden y progreso solo serían alcanzables al precio de restringir el acceso de la mayoría bárbara a las decisiones del país. Otras habitantes de la nación argentina que no estaban autorizados a votar en aquella época eran los inmigrantes, ¿verdad? Que ya se estaban consolidando como una gran masa de población dentro del territorio nacional argentino. Entonces fue la este modelo liberal oligárquico fue la consolidación de un modelo con amplias libertades civiles y restringidas libertades políticas, un verdadero orden conservador. En otro orden, se promovió la integración social mediante un amplio acceso de los ciudadanos al sistema educativo a través de la Ley 1420. La constitución de esa identidad nacional fue desarrollada a través de la educación pública. El Estado adoptó el rol de modernizador y portador de un progreso identificado con el mundo cultural europeo occidental. Un cambio que no era tanto producto de un consenso nacional como del proyecto y voluntad de la élite. O sea que este orden y progreso no era un hecho consensuado entre el poder central y las provincias, sino que fue directamente una bajada de línea desde el poder central hacia todas las provincias. Si te gusta bien, si no te gusta, también. Ese era el orden y progreso. Otras dos instituciones que contribuyeron con la integración social y la construcción de la identidad fueron el servicio militar obligatorio y el matrimonio civil. En definitiva, fue un proceso de modernización direccionado verticalmente y como negación a las tradiciones locales. Y aquel que se opusiera directamente era fusilado o degollado. Si las luchas de la independencia contribuyeron a difundir un temprano sentido de pertenencia nacional, el proceso de configuración posterior, basado en el orden del progreso, referido a una integración de identidad colectiva, tuvo un desarrollo completo y conflictivo. Este progreso liberal emprendió la construcción de una nación contra su pasado, más bien que a partir de él, lo cual conformó ese primer modelo de relación Estado y sociedad. A diferencia del desarrollo norteamericano, que no resignó de sus raíces y expresó una suerte de confianza en el hombre común para construir una república a través del farmer, del granjero. Habrán visto miles de películas de cowboy donde están las diligencias con los granjeros yendo a colonizar tierras. Aquí este desarrollo se basó en una ruptura que partía de una gran desconfianza en su propia población, del caudillo, del criollo en general, y presuponía la descalificación de todo lo anterior. Una búsqueda del progreso a través del estanciero que contraponía lo europeo como lo bueno y lo nativo como algo falto de positividad. Y hasta acá seguimos un poquito más. Este dibujito muestra cómo se veía en aquella época la gran afluencia y gran aluvión, acá se ven los dibujos de los inmigrantes, tratando de entrar por, por esta avenida que hacíamos referencia hace un tempito atrás, que era angosta, que era el puerto de Buenos Aires, hacia la República Argentina. ¿Cómo era, cómo habrá sido en aquella época la afluencia
de poblaciones de Europa para haber dibujado alegóricamente esta representación. Debe haber sido impresionante. Y aquí tenemos finalmente una serie de cuestionarios, de cuestiones, a las que se deben puntuar como verdaderas o falsas. Las conclusiones sobre lo que hemos leído, que son más de lo mismo de lo que acabamos de desarrollar, y vamos a dejar para el viernes, pues ya es medio tardón, ¿sí? El desarrollo de la segunda parte del Estado del orden conservador a través del Estado liberal oligárquico 2, en el que se va a desarrollar la etapa en la que comienzan los primeros gobiernos llevados a cabo por la Unión Cívica Radical. ¿Paramos aquí, chicas, chicos? Sí, profe. Bueno, queridas, nos estamos viendo el viernes que viene a esta hora, a las 7. Así finalizamos con lo que nos está quedando para desarrollar. Hasta el viernes, si Dios quiere. Hasta el viernes, profe.